Sí, pero como no pues 4 preguntas. Exacto. Muy buenas tardes, 19 horas en punto del 11 de junio, jueves de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy solo vamos a tener el informe técnico y vamos a abrir a preguntas y respuestas, que ayer quedaron varias pendientes. Ahí está, Carlos quedó pendiente, Daniela. Exacto. Hoy va a haber tiempo para preguntas. Entonces le pido al doctor Olomía si presenta por favor el informe. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a la conferencia vespertina, la número 104, desde que iniciaron las mismas. Estamos en el día número 11 de la nueva normalidad, caracterizada precisamente por el semáforo de riesgo COVID, que es el que marca las acciones que se pueden llevar a cabo o aquellas que deben de estar suspendidas en función del riesgo que hay para cada una de las entidades federativas. Si vemos la siguiente diapositiva, rápidamente recordamos que durante esta semana las 32 entidades federativas están en el máximo nivel de riesgo, que es el rojo. Sin embargo, recordemos que el día de mañana, viernes, estaremos presentando el nuevo mapa, que en su momento tendrá vigencia para la siguiente semana. Repasemos también rápidamente qué se puede y qué no se debe realizar durante el nivel de riesgo máximo. Actividades limitadas tienen cierto nivel de actividad, pero bastante restringido. Los hoteles, ocupación al 25%, preferentemente huéspedes que están desempeñando labores que son esenciales. Restaurantes y cafeterías básicamente continúan con servicios a domicilio o para recoger, y las que se encuentran en los hoteles preferentemente o solo para servicio a la habitación. Lo que son barberías, estéticas, peluquerías pueden ofrecer sus servicios a domicilio siempre y cuando lo hagan con las medidas sanitarias. Lo que son los parques, se permite un aforo de 25% destinado principalmente para la actividad física de las personas. Los mercados y supermercados pueden continuar abiertos con un aforo reducido a la mitad, 50%, y principalmente solo permitiendo el ingreso de una persona por cada núcleo familiar, así como los juegos profesionales lo pueden hacer con estadios a puerta cerrada, es decir, sin público, ¿no? Y con las medidas necesarias para proteger a su personal y a los jugadores profesionales también. ¿Qué actividades sí no pueden llevarse a cabo en ningún tipo de aforo, ni siquiera limitadas? Es decir, se encuentran suspendidas, son precisamente los gimnasios y spas, los cines, los teatros, los museos, todo tipo de evento cultural que pudiera tener más de 500 localidades, los centros, menos de 500, perdón, los centros comerciales, los lugares de culto, todo el tipo de congregación o reuniones masivas están lógicamente suspendidas, y también los bares. Bien, pasemos entonces ahora sí a la actualización de los números a nivel internacional. Continúa una estabilidad en el sentido de que se ha mantenido la pandemia activa en un 23%, suben un poco los números, pero siguen representando un 23%, y la proporción de las Américas continúa
cerca de ese 55% que hemos visto ya prácticamente durante los últimos 7, 8 días, ¿no? Entonces, mucha estabilidad, pero una estabilidad que tampoco ha representado una disminución en los casos, más allá de la región de Europa, que sí vemos que se ha venido contrayendo, de haber estado en un 25, un 20, un 17, ya se encuentra en un 15.7%. Veamos ahora la actualización de las cifras para la República Mexicana. 133.974 son los casos confirmados de COVID-19, es decir, personas que presentaron signos y síntomas compatibles con la enfermedad, fueron muestreados y su prueba salió positiva al virus SARS-CoV-2. Pero así también 191.465 personas que pasaron por este mismo procedimiento salieron negativas a la prueba. Quiere decir que sus síntomas respiratorios muy probablemente eran a consecuencia o a causa de algún otro tipo de virus o muy poca fracción de ellos también a lo mejor por alguna infección bacteriana. En total, hasta el momento se han ingresado al protocolo de estudio 381.139 personas y también lamentablemente han fallecido hasta el momento 15.944 personas a consecuencias de las complicaciones de COVID-19. Si bien es cierto, 133.974 es la carga acumulada de personas que han dado hasta el momento positivos al virus, lo que se considera como la epidemia activa en México es solo un 15% de estas personas, que son 20.832, que son precisamente las que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Veamos la siguiente diapositiva, donde vemos la distribución geográfica a través de un mapa con una escala de colores de todos los casos que hasta el momento se han confirmado en México. Las entidades federativas que tienen los colores más oscuros son las que en este momento concentran la mayor cantidad de carga acumulada, no necesariamente de carga activa. Veamos la siguiente diapositiva, que es la misma información, pero en orden descendente. Ciudad de México y el Estado de México, prácticamente desde un principio la epidemia en México se han mantenido en los primeros lugares y han continuado acumulando más casos. En la siguiente escala está Baja California, Tabasco, Veracruz y Sinaloa en cantidad de casos acumulados. Veamos la siguiente diapositiva, que ahora sí nos muestra la epidemia activa en México, también una distribución geográfica por colores en función de los rangos. Aquí vemos que estos colores se han mantenido prácticamente similares. Vemos a Chihuahua que regresa nuevamente al color verde y decíamos, como es una ventana móvil, porque solamente estamos registrando en este caso los casos en los últimos 14 días, pues entonces los estados pueden ir cambiando de color a más oscuro o más claro, dependiendo si en esos últimos 14 días se incrementó o disminuyó la carga de casos que van acumulando para ese periodo. En la siguiente diapositiva podemos ver precisamente ese orden. Ciudad de México y México continúan aún en la epidemia más reciente, quitando ya la carga acumulada y quedándonos solo con los últimos 14 días, continúan con esta mayor concentración de casos también en la epidemia reciente, seguidos de ahora Jalisco, Tabasco y Guanajuato en esas posiciones. Veamos la siguiente diapositiva, en donde ahora vemos el mapa, pero con una distribución geográfica de la tasa de incidencia por 100,000 habitantes. Para efectos de estos últimos 14 días, 16.3 personas en la República Mexicana por cada 100,000 habitantes tienen COVID-19, y en el mapa las entidades federativas que tengan los colores más oscuros son los que en los últimos 14 días lógicamente tienen la tasa de incidencia acumulada más elevada, lo que significa la transmisión más reciente, la mayor afectación también que puede estar sucediendo entre la población en función de la transmisión. Si vemos la siguiente diapositiva, las barras verdes son igualmente esta tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días, pero además, lo hemos venido comentando, ahora tenemos unas barras azules que día con día nos están ayudando a comparar esta tasa de incidencia de los últimos 14 días con la tasa de incidencia que había hace 2 semanas, para que entonces podamos ver si hay alguna diferencia. En la siguiente diapositiva podríamos notar un poco de manera más directa esa diferencia en proporción precisamente de la tasa de incidencia de los últimos 14 días comparada
con la de hace 2 semanas. Prácticamente podemos ver que en el rango de más 20, menos 20, estarían prácticamente representando una estabilidad que pudiera en su momento progresar hacia un incremento o también pudiera progresar hacia un descenso. Entonces es importante estar dando un seguimiento. Vemos sí que Guerrero y Chihuahua pues tienen un porcentaje negativo, es decir, disminuyeron esa tasa en comparación en menos 24 y en menos 32, eso ya es una tendencia un poco más hacia la baja, pero también podemos entonces ver que la mayoría de los estados, si partimos de un 20 hacia arriba, desde Sinaloa hacia la izquierda, todos estos estados realmente representaron un incremento en relación a esa comparación, lo que pudiera significar que todavía están en la fase de subida de sus respectivas curvas epidémicas. Veamos la siguiente diapositiva, la distribución de las defunciones que hasta el momento han ocurrido y precisamente por la fecha en la que se produjeron. Así también tenemos en las barras superiores, que son el color naranja claro, estas 1,490 que todavía tienen pendiente un resultado de laboratorio. Ya decíamos que aproximadamente hasta la quincena de mayo teníamos una tendencia ascendente y posterior a la quincena de mayo prácticamente ha habido una estabilidad, aunque es una estabilidad arriba, todavía no vemos un descenso en esa tendencia. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos la distribución por entidad federativa, están ordenadas en relación a la mayor carga de defunciones, de mayor a menor, y también podemos ver en la parte superior aquellos defunciones que aún son sospechosas y que por lo tanto pues en los siguientes días muy probablemente incrementarán esta carga de defunciones, no solo en el total, sino también en cada una de las entidades en donde sucedieron. Veamos la siguiente diapositiva, nuestra curva epidémica, vemos una tendencia todavía ascendente en la presentación de los casos cuando vemos ambos colores sin hacer una distinción. La mayoría de los casos sospechosos, como lo hemos venido viendo prácticamente en los últimos días, se concentran en los últimos 10 días, que es el promedio más o menos que se está tomando en este momento el SINAVE para poder realizar una confirmación de los casos. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos esta distribución, pero ahora por entidad federativa, tanto los confirmados como los que están aún sospechosos. Y bueno, aquí podríamos rápidamente notar precisamente cuáles son aquellas entidades federativas que todavía tienen una carga importante de casos sospechosos, que estamos esperando que puedan tener un resultado en los siguientes días y que dependiendo de esa barra de color naranja claro que está encima de la roja, pues en esa medida podría incrementarse la cantidad de casos y por lo tanto transitar rápidamente hacia la derecha y ubicarse en posiciones que le darían mayor carga de enfermedad acumulada, incluido las dos entidades federativas que, como ya vimos desde un inicio, son las que hasta el momento continúan concentrando la mayor carga de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Es la carga acumulada de casos confirmados. Hemos más o menos mantenido un incremento cada día alrededor de estos números, 4,790 para el día de hoy, pero más o menos hemos estado siempre en esa cantidad, es un incremento del 3,7%, y en la parte inferior podemos ver las pequeñas barras de color naranja que nos marcan un poco la tendencia de cómo se han estado agregando y confirmando casos en las últimas 24 horas. Veamos la siguiente diapositiva, es precisamente ya la parte de la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Seguimos con una buena tasa de notificación, 97% de los 798 hospitales que pueden notificar, 46% la ocupación de las camas IRA general y 39% las camas IRA ventilador. Prácticamente es una proporción que se ha mantenido también en la última semana, y ahí tenemos los números para cada una de las categorías que nos dan esta ocupación o disponibilidad. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos la distribución nacional.
Poco movimiento de lo que veíamos el día de ayer, sigue manteniéndose una disponibilidad en Ciudad de México, Estado de México, arriba del 20%, si bien es cierto están cerca o muy por encima de esta ocupación, se ha logrado mantener un balance, permitiendo siempre que exista una disponibilidad. A medida que nos desplazamos a la derecha, la disponibilidad va creciendo y es mayor prácticamente en más de la mitad de las entidades federativas, al menos a este momento. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora es la información específica para camas con ventilador para pacientes críticos, y vemos también que estas proporciones de disponibilidad se han incrementado inclusive un poquito en los últimos días, lo que quiere decir que se ha logrado manejar este balance entre los egresos, los pacientes que están egresando y dejando estas camas, y las que se pueden o continúan reconvirtiéndose para poder dar la atención, y por lo menos tenemos una buena disponibilidad de este tipo de camas prácticamente en la mayoría de las entidades federativas, incluidas las que tienen la mayor ocupación. Y en la siguiente diapositiva vemos precisamente los hospitales notificantes, se suma uno más el día de hoy, son 798, y esto pues también es una tendencia que se ha mantenido en función del incremento de necesidades. Tanto el incrementar unidades hospitalarias COVID como el seguir reconvirtiendo y expandiendo camas es lo que permite que siempre las entidades tengan disponibilidad tanto de camas generales como de camas críticas. Si vemos, creo que tenemos 2 diapositivas más. Correcto, son las defunciones que el día de hoy, al corte del sistema informático que es el CISBER, se encontraban como positivas nuevas en relación a las que había en el día de ayer, estas 587, y siempre esta gráfica tiene el objetivo precisamente de representar cómo están distribuidas en el tiempo estas 587 defunciones. Podemos ver claramente esa distribución en las barras de color azul, que inclusive están sobre las barras guindas, y algo que notábamos ya esta semana es que el retraso en la confirmación de las mismas está ya dentro de un promedio de días similar al que estamos viendo en los casos. Ya no tenemos estas barras azules tan atrás en el tiempo, prácticamente la gran mayoría de ellas están en los últimos 10 días, que es lo que hemos estado viendo. Y en la siguiente diapositiva vemos ahora las barras azules, solamente las barras azules, y aquí también podemos ver cómo esa tendencia que comentábamos está bastante marcada. En los últimos 7 días está la gran mayoría, y de ahí para adelante prácticamente son ya muy pocas las defunciones que tenían pendiente un resultado o que tenían pendiente una notificación. El IMSS concentra un poco más de la mitad, la Secretaría un 30% de las que han ocurrido, pero también aquí podemos ver claramente cómo las defunciones que se confirmaron en la plataforma el día de hoy están distribuidas lógicamente en todas estas fechas de ocurrencia hasta el momento. Sería la actualización para esta noche. Muy bien, gracias doctor José Luis Salomías Garra, director general de epidemiología. Vamos a empezar ahora por este lado con usted, Pulso Saludable. Y ahorita nos vamos con Carlos y Daniel. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, ayer decía la doctora Oliva sobre los asintomáticos, perdón que insista tanto al respecto, pero no sé cómo van a identificar, cómo van a diagnosticar a alguien que no tiene un síntoma evidente. Y lo menciono también porque salió una nota que algunos del equipo del maestro Zoé son asintomáticos, pero son positivos. ¿Cómo los encontraron entre todos estos pacientes que sí muestran síntomas? Y una segunda pregunta, si me lo permite, doctora Lomía, estos 55,700 sospechosos, ¿de cuántas semanas, meses, días de retraso estamos hablando en la entrega de estos resultados, que entendería que de alguna manera van a alterar las cifras? Es decir, siempre se presentan algunas prospecciones, pero no son las finales, y esto lo sabríamos si algún día termina este patógeno, y no sé si está bien decirle patógeno a este virus que tanto odiamos todos. Gracias. Claro. Gracias. Si quieres, adelante, contesta esa y ahorita hablamos. Claro, cómo no. De hecho, esta distribución de la pregunta específica
precisamente la podemos ver en la gráfica de la curva epidémica, es decir, estas 55.700 casos que todavía están pendientes de un resultado, están prácticamente concentrados el 85% de ellos, o sea, la gran mayoría, en los últimos 10 días. Los últimos 10 días es más o menos el promedio que hemos estado teniendo, inclusive ha disminuido un poquito en las últimas semanas, de lo que se demora en conocer un resultado. Ahora es importante mencionar que el demorar conocer un resultado no solamente representa el periodo que demora una unidad y un laboratorio en poder detectar, notificar y confirmar el caso, dado que están registrados por fecha de inicio de síntomas. Aquí también se incluye la demora o el tiempo que pasó para que la persona demandara la atención médica. Si la persona inició con síntomas hoy, pero demoró 2, 3 o 4 días para demandar atención médica, entonces aquí ya hay 3 o 4 días que están distribuidos en la gráfica que no había una oportunidad de emitir un resultado porque la persona todavía no había demandado atención médica. Hoy día el promedio de la demanda de atención médica de la mayoría de los casos anda entre 2 y 3 días. Entonces eso se suma al hecho de que ahora tomo la muestra, clasifico el caso como sospechoso. En el momento que lo clasifico como sospechoso, sí, en una buena cantidad y proporción de unidades se toma la muestra el mismo día. Pero ¿qué pasa si esa persona acudió, por ejemplo, un sábado y el sábado y domingo no había disponibilidad del servicio? Es citada o si está hospitalizada, la muestra se toma hasta el lunes en la mañana. Una vez que la muestra se toma, ahora viene un periodo del envío de la muestra. Esto también varía en cada entidad federativa y en cada unidad. Las unidades médicas que están en la misma localidad o ciudad donde se encuentra un laboratorio estatal de salud pública, de estos 32, pues pueden hacer el envío de la muestra el mismo día y llegar el mismo día. Pero hay muchas unidades que están distribuidas en todo el estado y en algunos estados esto podría tardar 48 o 72 horas más en que la muestra llegara de la unidad a el laboratorio. El laboratorio por estándar se toma 3 días. Su estándar es emitir un resultado en 3 días. Entonces, llegando al laboratorio, puede pasar hasta 3 días para emitir un resultado. Entonces, si sumamos el periodo en que la persona demandó la atención, si fue o no muestreada el mismo día que demandó la atención, que eso podría tener un retraso de 1 o 2 días más, el tiempo que demora la muestra en llegar al laboratorio y el procesamiento y la emisión del resultado, pues podemos en algunos casos llegar a esos 10 días y en otros casos pueden ser menos. Y esto no hay una sola, un solo estándar, sino más bien es una dinámica que depende mucho de las entidades federativas, la distancia de las unidades y cómo se comporta también la demanda de atención de las personas. Sí la tomaron bien, pero no la reservaron, no la cuidaron en la laminilla y la transportaron adecuadamente. Ustedes al momento, de procesarla y que se hagan estas copias del ADN del virus, ¿pudiera salir un falso positivo? ¿Esto también puede pasar? Falsos positivos no, porque la PCR tiene una especificidad muy alta, es prácticamente el 100%, es decir, si un PCR da un positivo, es positivo. Lógicamente las fases preanalíticas, así se le dice a este periodo que pasa entre que desde que la muestra es tomada hasta que llega al laboratorio, hay toda una serie de lineamientos y estándares que deben de seguir las unidades. La muestra debe de ir siempre en red de frío desde que se toma, puede almacenarse en la unidad, pero debe de ser en red de frío, al enviarse debe de ser en red de frío y una vez que el laboratorio la recibe, la procesa en ese mismo contexto. Entonces, lógicamente, siempre el control de calidad que realizan los laboratorios de las muestras que se envían tienen que ver precisamente con verificar toda esta cadena. Si la muestra no está en buenas condiciones, o ya sea porque no llegó en red de frío, la muestra es rechazada, la muestra no ingresa. Y eso también en un momento es parte de la dinámica del tema de los resultados. Si se está en oportunidad, entonces se pide que se tome otra muestra y esto inicia otra vez todo un proceso de tiempo. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Ahora sobre los portadores asintomáticos. Esto todavía permanece en el incómodo mundo de la incertidumbre. No existe una resolución científica de consenso sobre el significado de las personas
en quienes se encuentra una prueba positiva y no tienen síntomas. Hace unos pocos días, una de las voceras técnicas de la Organización Mundial de la Salud, la doctora María van Kerkhove, hizo un comentario que resonó en los medios mundiales, que dijo que era muy rara la transmisión por parte de personas asintomáticas, y pocas horas después se retractó la propia organización y luego hubo señalamiento en otro sentido. Más allá de reprocharle a la doctora van Kerkhove, yo creo que lo que